Bien, en el siguiente video vamos a ver el tema de diagramas de bloques. El diagrama de bloques es la representación del funcionamiento interno de un sistema. Y para representarlo se hace mediante dibujando bloques y las relaciones que existen entre los diferentes bloques. Esto nos permite ver de forma general pues cómo está organizado un proceso y sobre todo podemos visualizar fácilmente las entradas y las salidas del mismo. Por ejemplo, este es un diagrama de bloques de un proceso donde podemos ver claramente que X, que es una función del tiempo, es la señal de entrada, generalmente se escribe del lado izquierdo, y Y, que también es una función del tiempo, es la salida del sistema. Dentro existen diferentes tipos de bloques, entre los que podemos ver bloques donde se suman y se restan señales. Aquí hay otro, y aquí hay otro. Y bloques integradores, donde la señal se integra. Y bloques de ganancia, que básicamente son multiplicar por una ganancia constante. Y vemos cómo se interrelacionan diferentes señales que forman el sistema en cuestión. Las señales están representadas por flechas y los diferentes operadores que forman el sistema, pues por bloques. En el área de control automático y de modelado de sistemas físicos, podemos decir básicamente que el modelo dinámico se puede representar de forma gráfica a través de los diagramas de bloques. Y básicamente vamos a utilizar bloques para los operadores, como les decía, y flechas para las señales. Estas flechas o estas señales, pues lo que representan en realidad son variables físicas del sistema. El bloque más sencillo de todos es este que está en pantalla, que se llama bloque operador, y precisamente me relaciona una entrada con una salida. Para obtener la salida, yo debo de multiplicar la entrada por el operador, y esa multiplicación me va a generar la señal de salida. Por lo regular, las unidades de la señal de entrada, pues no son iguales a las unidades de la señal de salida. Otra cosa en particular es que el flujo generalmente se escribe de izquierda a derecha, que es como regularmente leemos un texto. Otro bloque fundamental, muy importante, es el bloque suma. Tiene varias representaciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo 3 diferentes formas de representarlo. Una forma de representarlo es con un bloque en forma circular, donde se dibuja en el centro una letra sigma mayúscula que representa la suma de varias señales. Por ejemplo, aquí vemos que las flechas entran tanto en la entrada 1 como en la entrada 2 como en la entrada 3, cada una con su respectivo signo, y hay una flecha que sale del bloque, que es la salida, de tal forma que para este bloque en particular, la salida se calcula como la suma de entrada 1 menos entrada 2 y menos entrada 3, por los signos que se le ponen al costado de la flecha. Otra forma de representar el bloque suma es con este símbolo, y los signos se colocan dentro del bloque para indicar si las señales se suman o se restan. Por ejemplo, en este bloque que tiene 2 entradas y una salida, la forma algebraica de determinar la salida en función de las entradas, pues es esta, la ecuación 2. La salida va a ser igual a la entrada 1 menos la entrada 2 porque ya lleva signo negativo. Y cuando ya son más de 3 entradas, se suele utilizar otro bloque para representarlo, que es un bloque rectangular con el símbolo de suma dentro de él, y se ponen las entradas todas del lado izquierdo hasta las n entradas, de tal forma que del lado derecho va a quedar la salida, y esta se calcula como la suma, en este caso todos son positivos, pues de todas las entradas desde n1 hasta n. Algo importante que hay que destacar en el bloque suma es que todas las señales deben de ser del mismo tipo, es decir, tienen que tener las mismas unidades. No se pueden sumar peras con manzanas. Entonces, las unidades de todas las señales de entrada deben de ser iguales y por lo tanto van a definir las unidades de la señal de salida. Otro bloque importante, otros 2 bloques importantes son el bloque unitario y el bloque ganancia. El bloque unitario debe su nombre a que precisamente el bloque operador pues vale 1.
de tal forma que la salida es idéntica a la entrada, porque se multiplica por 1. Muchas veces se puede sustituir simplemente con una flecha, aunque a veces para el análisis pues es interesante poner el bloque para dar a entender que hay un bloque que existe entre la entrada y la salida. El bloque ganancia se parece mucho al bloque unitario, pero ahí se dibuja un valor de una ganancia. Y esta ganancia se multiplica por la entrada, como podemos ver, para definir el valor de salida. Estos bloques unitario y bloque ganancia tienen la particularidad de que las unidades de entrada sí son iguales a las unidades de salida, lo que en general no es cierto. En particular, si la ganancia es mayor a 1, se dice que el bloque de ganancia pues, es un amplificador. Y si la ganancia es menor a 1, pues se trata entonces de un atenuador. En un caso particular, si la ganancia es exactamente igual a 1, pues tenemos entonces un bloque unitario. Y a ese bloque también se le suele llamar seguidor. Muy bien. Otra cosa importante del bloque suma es que este se puede separar. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un solo bloque suma con 3 entradas. Y si me conviene en el dibujo, para hacerlo más sencillo, pues puedo dibujar 2 bloques suma conectados en cascada o en serie, ese es el nombre que se le da, de tal forma que la salida del primer bloque es la entrada del segundo bloque. Y vean que en el bloque inicial solamente pongo la entrada 1 y la entrada 2 con sus respectivos signos. La salida de este bloque la conecto al siguiente bloque y ahí es donde conecto la entrada 3. O bien puedo reacomodar de esta otra manera. En el primer bloque coloco la entrada 1 y la entrada 3 con sus respectivos signos y la salida de ese bloque va a un segundo bloque donde pongo la entrada 2. Los 3 dibujos que vemos aquí o los 3 diagramas de bloques son equivalentes, son exactamente lo mismo. Simplemente están dibujados de otra forma para simplificar el dibujo o la representación del sistema. Como les decía, los bloques suma quedaron conectados en cascada porque la salida del primero es la entrada del segundo. Eso es lo que define una conexión en cascada o también llamada conexión en serie. ¿Para qué se utilizan los bloques? Bueno, resulta que las herramientas de análisis de los modelos matemáticos generalmente están en el dominio de la frecuencia compleja. Se le llama frecuencia compleja porque la variable compleja S pues tiene parte real y parte imaginaria. La parte real tiene un significado y la parte imaginaria tiene otro. De tal forma que la suma de esa parte real e imaginaria nos dice mucha información acerca de la respuesta en frecuencia de un sistema. Nosotros podemos definir funciones que dependan precisamente de esta variable compleja S. Y a esas funciones les vamos a llamar funciones complejas o funciones en frecuencia compleja. Una variable compleja pues no se puede representar en un solo eje real, porque tiene parte real y parte imaginaria. Por lo tanto, se utiliza lo que se llama el plano complejo, que tiene 2 ejes, el eje real y el eje imaginario, y los puntos que viven sobre el plano complejo van a ser valores de las funciones complejas. Una de esas funciones en particular, que se utiliza mucho para analizar el comportamiento dinámico de un sistema a través de su modelo, se llama la función de transferencia. Esta función compleja se define como la relación, el cociente, la división o la razón de la transformada de Laplace de la salida de un sistema entre la transformada de Laplace de su entrada. Esto se puede definir para un sistema o para un subsistema. Pero debe de considerar, y eso es muy importante, que las condiciones iniciales del sistema deben de ser iguales a 0, lo que comúnmente se conoce como condiciones iniciales nulas. Entonces, supongan que yo tengo un sistema con una señal en el dominio del tiempo, Y, que es función del tiempo, una señal de salida, y U, una señal de entrada que también está en el dominio del tiempo. Bueno, pues si yo obtengo su transformada de Laplace de ambas señales, de la Y y de la U, es decir, de la salida y de la entrada, que respectivamente van a ser Y mayúscula en el dominio de S y U mayúscula en el dominio de S, pues entonces puedo definir la función de transferencia, que va a ser la división de Y de S entre U de S con condiciones iniciales iguales a 0.
Bueno, regularmente a esta división, a este cociente, se le suele llamar G. Y se suele dibujar entonces un bloque que me defina la función de transferencia como un operador, ya que si yo quiero obtener la salida, basta con multiplicar la transformada de Laplace de la entrada por el bloque operador y eso me define la salida. Lo mismo, la misma conclusión yo lo hubiera llegado si despejo de la ecuación 3, la u que está dividiendo la paso del lado derecho multiplicando, me dice entonces efectivamente que la salida se obtiene a partir de la multiplicación de la entrada por el bloque operador, que en este caso es la función de transferencia. ¿Para qué me sirve? Bueno, una muy importante es para poder representar en el dominio de la frecuencia las señales, en este caso de entrada y de salida, y los operadores de un sistema dinámico. Pero otro de los usos que le puedo dar a la función de transferencia es que me permite determinar en el dominio del tiempo, cuando yo introduzco una entrada, cómo se va a comportar la salida. Para ello, lo único que tengo que hacer pues, es sacar la inversa, la transformada inversa de Laplace de y de s, que por definición es igual a la transformada inversa de Laplace de g de s por u de s. Yo sustituyo la transformada de una entrada en particular. Si yo conozco la función de transferencia, hago esta operación, le saco su transformada inversa y eso me va a dar la respuesta del sistema en el dominio del tiempo. Hay otros usos de la función de transferencia, estos dos que les acabo de platicar serían los más importantes. Ahora, existe otra forma de conexión de los bloques. Existen varias formas de conexión. La más común, la que les comentaba hace rato, pues es esta, donde los bloques se conectan en serie. Se dice que la salida del primer bloque pues es la entrada del segundo. Y a veces me conviene dejarlo así, como está aquí dibujado. Vean, para el bloque G1, U es su entrada y X es su salida. Para el bloque G2, X es su entrada y Y es su salida. Si todas las señales las trabajo en el dominio de la frecuencia, pues las funciones que están dentro de los operadores las podemos llamar entonces funciones de transferencia. De tal forma que G1 está definida por la relación o la división de X de S entre U de S, con condiciones iniciales 0, y G2 se puede definir como Y de S entre X de S, igual con condiciones iniciales 0. Es decir, pues estamos cumpliendo simplemente la definición de función de transferencia. A veces me conviene dejarlo así, pero a veces me interesa reducir el sistema o los bloques a su mínima expresión. Es decir, solo me interesa ver la entrada del sistema y su salida, y no me interesa ver las variables que están en medio, esas variables intermedias. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, saber la relación entre la salida Y entre la entrada U. Entonces, me interesa llevar al mínimo este sistema. Y resulta que si yo busco en tablas de reducción o de transformación de diagramas, me dice que para llegar a esa mínima representación, yo puedo multiplicar los dos bloques y llegar a un solo bloque, que va a ser la multiplicación de ambos operadores o de ambas funciones de transferencia, y sustituir este dibujo por el dibujo equivalente. Si pretendo hacerlo de forma algebraica, pues vean, de aquí del dibujo original, yo puedo definir que X de S va a ser igual a U de S por G1 de S, lo cual lo escribo como la ecuación 1. Para el caso de Y de S, pues esta señal va a ser igual a X de S por G2 de S, lo cual escribo en la ecuación 2. Y manipulo. Vean que lo que hago es sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, llegando a esta la ecuación 3. Y lo que logré fue eliminar la variable interna del sistema, X de S, que no me interesa ver, porque solo me interesa ver la entrada y la salida del mismo. Y entonces llego a la ecuación 3, donde yo ya puedo despejar transformada de Laplace de la salida entre transformada de Laplace de la entrada, y llegar a que la función de transferencia queda definida como la multiplicación de los dos bloques originales. Bueno, esta regla que acabo de explicarles de forma algebraica se llama regla de equivalencia, aunque en los libros también les llaman reglas de reducción, porque generalmente se aplican a un sistema que es, quiero reducirlo a su forma mínima, pero en realidad no existe un criterio para llevarlo siempre a la forma mínima. A veces puedo llevarlo a una forma más compleja, simplemente va a ser una forma que me convenga analizar. Y
Y, por ejemplo, vamos a ver otro. Aquí tengo un sistema que se llama retroalimentación negativa. Como pueden ver, pues siempre el flujo de señales normal se da de izquierda a derecha. Siempre a la izquierda se dibujan las entradas y a la derecha las salidas. En este bloque, ¿por qué se le llama de retroalimentación? Pues porque tiene un lazo, unas flechas que van en sentido contrario al sentido normal. Estas flechas y este lazo va de derecha a izquierda. Y a este lazo se le llama el lazo de retroalimentación. Y vean que a través del lazo de retroalimentación paso por un bloque y llego a un bloque operador y llego a un bloque de suma. Entonces, a mí me interesa reducir esta conexión de retroalimentación negativa al mínimo. Quiero transformarlo y quiero eliminar las señales que están aquí dentro del sistema. Por ejemplo, esta señal E, que es la salida del bloque suma, y esta señal X, que es la salida del bloque H, no me interesa verlas. Yo solo quiero quedarme con la señal de entrada, U, y la señal de salida, Y. Entonces, hay dos formas de resolverlo. Una es algebraicamente. Planteo las ecuaciones del sistema a partir de cada uno de sus bloques. Por cada bloque planteo una ecuación y luego las combino, como les acabo de mostrar, para ir eliminando esas variables que no me interesan y solo quedarme con las variables de interés, que en este caso son U y Y. Entonces, vean, a partir del bloque suma, que es el primero, defino que EDS va a ser igual a UDS menos XDS, eso sería la ecuación 1. Con el bloque operador G, defino otra ecuación que sería EDS por G va a ser igual a Y. Bueno, lo pongo aquí como la ecuación 2. Y por último, con el último bloque H, hago lo mismo. Defino XDS como H multiplicado por Y eso le llamo ecuación 3. Ya que terminé de escribir mis ecuaciones, lo que debo de hacer es combinarlas inteligentemente, buscando eliminar, como les decía, pues esas variables intermedias que no me interesa analizar. Entonces, vean, yo la ecuación 1 la sustituyo en la 2 y llego a la ecuación 4. Al hacerlo, estoy eliminando la variable E y la ecuación 3 la sustituyo en 4. Y al hacerlo, estoy eliminando la variable X. De forma que en la ecuación 5, vean, yo ya eliminé la X y la E, que son esas variables que no me interesaba analizar, y solamente tengo la salida, Y, en ambos lados de la ecuación, y la entrada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, manipularla para llegar a lo que es la función de transferencia. Vean lo que hago. Este término que está aquí con signo menos, lo paso del lado izquierdo con signo más. Factorizo lo que puedo factorizar, que en este caso es la Y de S, y despejo. Finalmente ya puedo entonces escribir la ecuación 8, que va a ser la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada, y lo que me quede del lado derecho de la igualdad, a esto es lo que voy a llamar función de transferencia. De tal forma que entonces, vean lo que está encerrado en estas líneas de color morado, pues puedo reducirlo por su equivalente, que sería el equivalente mínimo. Y ese equivalente es el que acabo de encontrar algebraicamente. ¿Y qué es este? Entonces yo puedo sustituir todos esos bloques por un solo bloque, que en este caso es el bloque mínimo, y solamente ver la entrada y la salida del sistema, puesto que ya eliminé las otras dos variables que no me interesaba analizar. Aquí puse el signo más ya en color rojo, porque si en vez de tener una retroalimentación con signo menos, que se llama negativa, la retroalimentación fuera positiva, pues lo único que haría este signo es que cambiaría este signo a más. Si en vez de tener U menos X, tendríamos U más X. Y finalmente, al sustituir e ir llevando ese signo, aquí en vez de quedarme más, me quedaría menos. Por eso, aquí les pongo el signo menos. En caso de que la retroalimentación fuera positiva, el término me quedaría, el término del denominador de esta función de transferencia me quedaría negativo. Y bueno, aquí nada más puse la definición de, para el bloque G, cuál es su salida y cuál es su entrada,
y para el bloque H cuál es su salida y cuál es su entrada. Para que no estemos trabajando con álgebra todo el tiempo, pues existen tablas donde ya se hizo el análisis de los sistemas para determinar cuáles son los equivalentes con los cuales puedo sustituir esos sistemas. Estas tablas pues vienen en los libros de modelado y de control y se llaman tablas de reducción o, más correctamente, tablas de equivalencia, porque a veces me conviene ir de un lado a otro de la tabla. Vean, en esta tabla, por ejemplo, del lado izquierdo tengo el diagrama inicial, como está dibujado, y del lado derecho el diagrama equivalente. Pero yo puedo ir en ambos sentidos. Generalmente yo tengo, por ejemplo, aquí en el primer renglón, una conexión en cascada o en serie de varias funciones, H1, H2 y así hasta Hn. Y si me interesa solamente ver la entrada del primer bloque y la salida del último bloque, bueno, pues lo que me dice la regla, o la tabla de equivalencias, es que simplemente yo puedo sustituir todos esos bloques por uno solo, y dentro de ese bloque la función de transferencia va a quedar definida como la multiplicación de cada una de las funciones de transferencia de los bloques originales. Y vean que yo estoy desapareciendo todas las flechas que están en medio y solamente me voy a quedar con una flecha de entrada y una flecha de salida. Esto se llama conexión en cascada o en serie. Pero también existe la conexión en paralelo. Vean, por ejemplo, aquí tengo n bloques llamados H1, H2 y así hasta Hn, pero ahora están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque tienen la misma entrada del lado izquierdo. Y vean que las salidas de cada uno de estos bloques van a un bloque sumador. En este caso todo es con signo más. Bueno, pues si yo hago el álgebra y sustituyo y manipulo para eliminar todas esas variables intermedias y solamente quedarme con la entrada y con la salida, voy a llegar a la conclusión de que puedo sustituir el bloque, los n bloques por uno solo, cuya función de transferencia va a ser la suma algebraica de cada una de las funciones originales. También tengo el bloque de retroalimentación, el que acabamos de ver y analizar. Y vean cómo en las tablas, pues simplemente me representan el bloque original, cómo está conectado con su lazo de retroalimentación, y cómo puedo sustituirlo por un bloque equivalente. De nueva cuenta, aquí me hacen hincapié que si la retroalimentación es negativa, el término abajo va a quedar con signo más. En cambio, si la retroalimentación es positiva, el término del denominador va a quedar con signo menos. Y así, cada uno de los renglones de esta tabla yo puedo analizarlo de forma algebraica y determinar cómo puedo llegar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y estas tablas se encuentran fácilmente en, les digo, los libros de modelado y me sirven para no estar trabajando con el álgebra, sino para reducir o reescribir un diagrama de bloques de manera que me convenga reescribir. Generalmente, como les insisto, lo que suele ocurrir es que yo quiero llevar un diagrama de bloques complejo a su mínima expresión. Por ejemplo, el que puse al principio es un diagrama que vean, tiene varios bloques y a mí me podría interesar solamente ver un bloque equivalente donde solamente vea la entrada X y la salida Y. Bueno, cuando hago eso estoy reduciendo el diagrama de bloques a su mínima expresión. Y para reducirlo, en vez de trabajar con el álgebra, puedo trabajar con las reglas que ya vienen en las tablas de equivalencia e ir reduciendo el dibujo hasta llevarlo, como les decía, a su mínima expresión. Bueno, pues esto sería todo por este video. Nos vemos la próxima vez.